¿Quién está de cumpleaños el día de hoy? ¡Baby! Bella está de cumpleaños. Está cumpliendo un añito la princesita. Le acabo de dar un bañito de pollo, limpiar los dientitos y los ojitos para que esté linda para su cumpleaños. Bueno, ya desde el día de Thanksgiving está recibiendo regalos, así que hoy nada más va a estar bien consentidita, comiendo mucha comidita. Hoy les quiero compartir otro de mis desayunos favoritos y para esto lo que uso son chiles verdes. Esto es un chile verde, un chile dulce para mí. Un tomate, aquí tengo más chiles verdes pero son pequeños, y también tengo hongos o mushrooms, y esto si no me equivoco es un tomate. Y aquí están ya todos los vegetales. Se me olvidó mostrarles que también estaba utilizando cebolla y esta vez estoy utilizando cebolla roja. Así que bueno, una vez tengo los vegetales, voy a prender la estufa y le voy a agregar aceite de oliva. Y también le agrego sal y pimienta negra al gusto. Y ya después que le agrego la sal y la pimienta, lo que hago es taparlos y dejarlo a que se cocine por sí sola. Ya tengo mis huevitos listos. Normalmente le agrego 4 o 5, depende de la cantidad de vegetales que use. También voy a calentar estos frijolitos que cociné ayer, pero sobraron de la cena. Así que los voy a utilizar hoy también en el desayuno. Esta vez también me voy a hacer un licuado de proteína. Aquí tengo la proteína que es de chocolate, aquí tengo mi lechita de coco y aquí tengo las fresas congeladas. Como pueden ver tengo bastante, así que solo voy a utilizar la mitad. Miren, esta es la cantidad de proteína que uso. Bueno, esto no es una cuchara como pueden ver, creo que es más. Y aquí ya tengo la leche y también las fresas. Entonces lo que hago es agregarle 1,5. Y una vez ya los vegetales están bien cocinaditos, ahora sí les voy a agregar los huevos. Y una vez que los vegetales ya están bien cocinaditos, ahora sí paso a agregarle los huevitos. Y solamente le agregué 4 huevitos, así que ya ahora solo los dejo cocinar y los revuelvo y ya están listos. Y estas son las tortillas de harina que yo uso. Estas son las que le gustan a mi esposo y a mí me gustan las normales, aunque también me gustan estas, pero me gustan las normales también porque son más pequeñitas. Y estas tortillas las compramos frescas en el supermercado, en el H-E-B, ahí las hacen. Y pues como yo no puedo hacer tortillas de harina, y también aunque pudiera, eso tarda demasiado tiempo, así que mejor las compro hechas, y estas son bien ricas. Y así es como queda el smoothie de fresa. Este está bien rico, bueno, mi esposo lo probó y sé que está bien rico. Y este es mi desayuno del día de hoy, con unas tortillas de harina, frijolitos, huevos con vegetales, y por supuesto que no podía faltar el aguacate y también el smoothie. Y Bella ya está enojada porque no le estoy dando comida. Miren, Bella qué obediente, se le abre la puerta y va a hacer lo que tiene que hacer. Anda, mi amorcito. Hoy está bien rico el día. Y miren, Bella, esto es que viene ella. Bella, vaya mi amor a hacer pipí. Miren, esta es la área de Bella. Bueno, estos lo tenemos ahí porque hay veces que no se viene aquí a estar nada más. Entonces normalmente la pongo allá, hace lo que tiene que hacer, luego entra. Pues al parecer ahorita no quiere hacer nada. ¿O si vas a ir, mi amor? Que no solo quiere comer en la cama, sino que también acompañada. Así que por eso ahí está su papá acompañándola para que coma. Y si uno no lo hace, si uno la pone ahí solita a ella, no quiere comer. En el día de hoy les voy a estar compartiendo una receta de camarones con arroz y plátano frito, que es una de mis comidas favoritas y de mi esposo también. Así que les voy a pasar la receta. Y si me ven así con el pelo de loca, es porque ahorita se me está secando. Y cuando se me está secando, se me pone así como que puff. Pero después una vez se seca, o en el proceso, cuando se está secando, se pone así con mucho frizz y todo feo. Pero ya una vez se seca ya se mira bonito, decente. Así que ya saben, si me ven así con estos pelos de loca, tranquilas que eso es normal. Y también les quiero contar que miren que ando aquí con un amiguito. Me está saliendo fuego, como yo le digo en Honduras. Y son unas ronchitas que me salen normalmente cuando está haciendo mucho frío, cuando está haciendo mucho calor. Pero esta vez es porque está haciendo frío y estoy así como que no me salga. Miren, me tomé, ay, no tengo las cosas aquí. Lo primero que hice fue ponerle hielo. Después me tomé una pastilla y luego me puse la crema que ando ahorita. Así que ese es como los 3 pasos para evitarlos. Les mostraría las cosas, pero aquí no las tengo ahorita porque estoy en la cocina.
Pero bueno, de igual manera pues no podrían obtener las cosas porque las pastillas son recetadas, no las podría comprar a la farmacia, y la crema también, pero no me acuerdo cómo se llaman, ninguna de las dos cosas. Pero bueno, estoy así como que cruzando los deditos que no, si esto no se va a poner horrible, porque resulta que esta semana, hoy es martes, no te cases ni te embarques. Esta semana es la semana de grabación en la que quiero grabarme por lo menos unos 4 o 5 videos. Y resulta que con esto, si se me pone feo, no voy a poder hacer nada de eso. Entonces, estoy ahí. Miren, no me lo pueden ver tanto porque en realidad no se me ha nada más, me estaba como picando en la mañana y me lo estaba rascando. Y luego, sentí como presión y yo dije, ay, ay, ay. Y lo que me da risa es que mi esposo estaba burlando de mí hace como 2 días diciéndome, como que él me dijo de que esta semana, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero él me dijo como que esta semana me iba a salir esto. Y cuando yo me lo vi, lo fui a regañar todo lo que, barbaridad, es tu culpa, porque vos lo dijiste, así que por eso ahora me salió esta vaina. Pero bueno, ahora sí dejamos de hablar tanto y pues manos a la obra. Bueno, lo primero que tengo aquí son los 2 plátanos maduros que están riquísimos. Y aquí tengo los camarones, los estaba descongelando, espero que ya están bien descongeladitos. Y yo compro, miren, estos que son Wauca y estos traen el caparazón, no sé si se le llama. Y aquí está Bel como siempre acompañándome en la cocina y ahorita le voy a dar unos, ya se me olvidó el nombre en español, peas. Ay Dios, se me olvidó, se me fue el nombre, qué barbaridad. A ella le encanta. Chícharos. Ya se me acordé otra vez. Le encanta comer chicharitos. Qué rico, mi amorcito. Mi pequeña ayudante, ella tan linda. Comete ese pedacito, mi amor. No seas así. No lo encuentro, creo que es. Lo primero que hago es removerle esto, la capita. Y luego con este cuchillito bien pequeñito les parto aquí en la parte de atrás para sacarles la venita de esa, que yo le digo que es el popó, pero yo en realidad no sé qué es lo que es. Mi esposo le dice venita, yo le digo que es el popó que tienen los camarones aquí. Obviamente estos no vienen limpios, por eso es que me toca hacer todo este trabajo y sí se lleva tiempo, pero prefiero comprarlos así que esos que ya vienen listos. Y miren, ya tengo los camarones bien limpios. Me llevó como unos 20 minutos, pero lo logré. Y ahora voy a preparar la salsa. Para la salsa uso chile verde, chile rojo, también un dientito de ajo. El limón lo voy a utilizar para lavar los camarones. Tengo cebolla, tomate y también cilantro. Así que eso es lo que voy a partir ahorita para la salsa. Y por aquí ya tengo los vegetales listos para la salsa. Voy a encender la estufa y lo que voy a hacer ahorita es agregarle un poquito de aceite de oliva. Con el aceite de oliva voy a sofreír los vegetales. Ahorita les muestro. Le voy a agregar el aceite de oliva, no mucho. Y ahora lo que voy a hacer es sofreír estos vegetales, pero también le voy a agregar ahorita lo que es el romero seco. Aquí lo tengo, este es el romero que yo uso. También le voy a agregar sal, también le voy a agregar paprika, orégano, pimienta negra y cilantro seco. Y también ajo en polvo. Entonces todo lo que le voy a agregar. Y también le voy a agregar perejil seco. Estos son todo lo que le voy a agregar a la salsa. Y miren, así es como va quedando. Todos estos condimentos yo también no tengo un cálculo, ¿ok? Yo se los agrego así a lo loco, a lo que yo vea que es lo correcto. Pero no piense que nunca me queda así como que muy condimentado. Como que siempre tengo el cálculo adecuado, lo podríamos decir. Así que bueno, ahorita lo voy a estar sofriendo unos cuantos minutitos. Y ahora la estrella del show, la leche de coco. Esto es lo que le da un sabor más rico a los camarones, la leche de coco. Entonces, miren, ahorita así está la salsita sofriéndose. Pero no lo voy a dejar cocinarse toda solita porque pues necesito que se cocine con la leche
Y también con los camarones, algo pues saben que los camarones no se dejan mucho tiempo cocinando, así que ahorita le voy a agregar la leche de coco. Y miren, así, esa es la cantidad de leche de coco que le agrego. Puede que le agregue un poquito más, puede que la deje así. Todo depende cómo se vea cuando ya le agregue los camarones. Pero sí, ahora sí voy a dejar que se cocine un ratito la salsa junto con la leche de coco. Y ahora sí la salsa ya está lista, ya le voy a agregar los camarones. Y por aquí estoy friendo los plátanos. No les voy a dar mucho detalles de la fritanga de los plátanos, porque pues ya les mostré en otro video, ¿verdad? Y no quiero aburrirlos. Y miren, ya una vez le agrego los camarones, empiezo a mezclar todo, que se mezclen los camaroncitos con la salicita. Y creo que esto va a ser suficiente salsa. Tampoco no me gusta dejarlos así como que sopa, pero no me gustan secos, sino que queden así con jugosos, pues, con salsita. Ustedes saben que los camarones se cocinan súper rápido, así que esto ya en unos cuantos minutos ya va a estar listo. Y miren, así ya van quedando los camarones, ya casi están listos. Le voy a apagar la estufa porque se cocinaron súper rápido. Y miren, ya está lista mi cena, qué delicia. Los platanitos, el arrocito, los camarones y por supuesto que no podía faltar el aguacate. Normalmente también yo le agrego mantequilla a los plátanos, pero no tenemos mantequilla esta vez porque pues hemos estado comiendo mucha mantequilla, así que decidimos pararlo. De igual manera pues no importa porque aquí hay bastante sabor ya, así que de igual manera sabe delicioso aún así sin la mantequilla, aunque yo preferiría tener mantequilla, ¿verdad? Bueno, buen provecho si están comiendo y espero que mi receta les haya gustado. Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que el día de hoy les grabé el tutorial del maquillaje que andaba en el video anterior, en donde les conté la historia que ustedes estaban esperando. Y hoy lo grabé para el canal principal. Cuando vean este vlog creo que ese video ya va a estar en el canal de belleza, así que vayan a checarlo. Estuve grabando y pues todo salió bien. Todavía me falta otro video que grabar, pero ahorita pues estoy aquí en la cama para que él coma, porque les cuento que no ha comido en todo el día. Solo se ha comido unos pedacitos de manzana en la mañana. Y pues ha estado durmiendo literal también todo el día. Ahorita son las 3 van a ser. Y ella ha estado durmiendo todo el día. Y me tiene como algo preocupada porque no sé qué es lo que está pasando. Bueno, mi esposo ayer se fue para California a visitar a su familia y ayudarles a sus papás que están haciéndole unas cosas a la casa. Y nos íbamos a ir todos, pero por cuestión de trabajo yo no me pude ir. Porque estas semanas que pasaron hemos estado súper ocupados los dos con mucho trabajo. Y pues yo no tenía videos listos y mañana viernes tengo un trabajo que hacer, Bell y todo eso, entonces decidimos que era mejor que yo no fuera. Pero no sé si es que Bell está extrañando a su papá mucho, qué es lo que está pasando, porque como les digo, bueno, ella normalmente duerme durante el día, pero literal hoy ha estado durmiendo todo el día, así que nada, aquí estoy en la cama con ella. Ahorita nada más está ya acostada y no ha querido comer, entonces no sé qué hacer. Si no come, ya cuando se llegue la hora de la cena, si no come su comidita, pues le voy a dar algo así como lo que yo como, ¿no? Le voy a dar como un arrocito, pavo, porque pues todavía tenemos pavo del Thanksgiving. Lo del Thanksgiving no se los grabé porque uno estaba súper ocupada. Entonces lo que hice fue como compartirles todo lo que estábamos haciendo en las historias de Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, porque lo que no les comparto por aquí se los comparto por allá, porque a veces es bien difícil como estar con la cámara y también con el teléfono. Aparte estar cocinando, imagínense, porque cocinamos muchas cosas ese día, así que no podía. Y pues ahorita les muestro el para que la vean a la loquita. Así que sí, bueno, entonces si cuando ya yo esté cenando ella no ha comido nada, pues le voy a dar arrocito, pavito, zanahoria y cositas así.
porque pues no ha querido comer nada de su comida. Me preocupa, me pone así como que, ay no. Pues por lo menos podríamos decir, si le vemos el lado positivo, es que en lo que yo he estado grabando no me ha estado molestando para nada, porque ha estado ahí en el mueble. Ella agarró ese mueble de cama ya, entonces ella estaba dormida todo el rato. Mírenla, ahí está. Mi amorcito, ¿estás extrañando a tu papito, cosita? Ay, mírenla jugando con su lobito. Se fue uno de los regalos de su cumpleaños. Por cierto, ya cumplió un añito. Ya es una adolescente ella, pero todavía sigue actuando como bebé. ¿Vas a comer, mi amor? Mírenla. Ay, ojalá que sí. Sí, miren. Ay, quiere comer para la cámara, quiere comer para ustedes. ¡Ay, qué rico, mi amorcito! Estás comiendo, mi princesita. Anda toda juquito también. Mañana le voy a dar su bañito de pollo. Esos bañitos de pollo yo se los doy como una vez a la semana, unas 2 veces. Porque lo que pasa es que la raza de Bell, los ojitos se les ensucian bastante, se les mancha. Entonces yo paso trauma. Siempre le estoy limpiando los ojitos y dándole sus bañitos de pollo para evitar eso. Miren que está comiendo. Oh my god, literal, solo agarré la cámara, la enfoqué a ella y empezó a comer. Ustedes la motivan a comer. Ay, qué linda la princesita que está comiendo, mi amorcito. Coma pues. Come, princesita.